nos acompaña precisamente aquí en los estudios el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, el señor Jorge Zapata. Vamos a conversar con él acerca del punto de vista desde el sector privado de lo que está ocurriendo en un sector tan importante, sector en esta acepción, digo, dentro de las áreas que integran, que componen el gobierno, que es el de transporte y comunicaciones. ¿Cómo está, señor Zapata? Buenas noches, Mario. Encantado de estar en tu programa. Bien, veo declaraciones suyas en las que usted ha dicho a propósito de las licitaciones, que es ese tema tan delicado, porque todos conocemos lo que ha dicho la señora López, que desde el Ministerio de Transportes, que seguramente es el que licitaciones de mayor contundencia económica, digamos, maneja, se orientan hacia determinados postores. Bueno, usted ha dicho que desde el gobierno de Vizcarra ponen, en el Estado se entiende, requisitos exagerados. ¿Cuáles son esos requisitos exagerados? ¿En qué radica la exageración de los requisitos? A ver, principalmente son requisitos financieros, es decir, se colocan en las bases requisitos como cartas o líneas de crédito, sí, a veces por el 30 o 40% del valor referencial de la obra, lo cual para las empresas peruanas es sumamente difícil de conseguir, y en cambio para empresas chinas es muy sencillo conseguir porque ellos tienen un aparato del Estado chino que los apoya, son empresas del Estado chino, y tienen los bancos chinos constituidos en el Perú que con mucha facilidad les dan estas cartas de crédito. Ahora, estas cartas de crédito o estas cartas de líneas de crédito no son necesarias en una licitación porque el proveedor, el constructor, no tiene por qué financiar la obra tiene su financiamiento, tiene su partida presupuestal previamente determinada, y sin esa partida presupuestal pues obviamente no se puede convocar. De manera que un pedido de línea de crédito es un requisito exagerado, por ejemplo. Sí, y esto viene sucediendo, según usted ha dicho, desde el gobierno de Vizcarra. O sea, no es algo que se ha presentado ahora en este gobierno, es una manera de, digamos, dejar fuera de juego a determinadas constructoras que tiene ya tiempo de funcionamiento. Desde el gobierno de Vizcarra se viene dando licitaciones que las van ganando cada vez más empresas chinas. ¿No es cierto? Esto de las líneas de crédito se ha ido expandiendo en los últimos meses, digamos, ¿no? Desde el año pasado y con más fuerza los últimos meses. Tan es así que los organismos internacionales encargados de convocar procesos de selección o de llevar a cabo procesos de selección también lo están requiriendo, ¿no? La UNOPS también está requiriendo estas líneas de crédito, sí, que a nuestro entender pues no son necesarias. Pero si hay organismos internacionales que lo están requiriendo, entonces ya no es, digamos, objeto de suspicacias a propósito de que esta es una manera deliberada de dejar fuera de juego a determinadas empresas. ¿O también piensan ustedes que puede estar involucrado dentro de ese esquema algún organismo internacional? No, yo no me atrevería a hacer un juicio de valor en ese sentido, definitivamente. No podemos tan alegremente acusar a estos organismos internacionales, pero es sospechoso que se pidan estos requisitos que no se necesitan en un proceso de selección, porque, repito, la obra tiene que venir financiada, ¿no? Entonces, esto se ha hecho una costumbre en las entidades que han estado convocando a licitaciones a través de la ley de contrataciones del Estado, y ahora último hemos visto que también en organismos internacionales se han adoptado. Si usted dice que eso es sospechoso y lo hacen los organismos internacionales, entonces la secuencia lógica nos dice que los organismos internacionales son objeto de suspicacia. No necesariamente, tampoco lo puedo negar. Yo no he hecho una investigación exhaustiva en ese sentido. Yo creo que tiene que haber las instancias respectivas que investiguen. Yo creería y pensamos de buena fe que los organismos internacionales no lo hacen con esa intención. Pero esta práctica se ha venido haciendo con anterioridad y con algún tiempo anterioridad en los organismos o en las entidades que convocan a procesos de selección a través de la ley de contrataciones del Estado. Y esto sí es altamente sospechoso porque elimina la competencia de los constructores peruanos. Pero si a eso
además le añadimos que estas constructoras chinas que tienen capacidad financiera, que tienen experiencia, que han hecho obra en varias partes del mundo, no necesitarían una empresa para consorciarse con ella, porque ya pueden acreditar la experiencia ellos solos y pueden acreditar la capacidad financiera ellos solos, por lo que he explicado anteriormente. Entonces, si se asocian con una empresa pequeña, ¿qué les puede aportar esta empresa pequeña? Si no es las relaciones o el contacto, ¿no? Entonces, con el gobierno, dice usted. Con el gobierno. Esa es la razón de con el gobierno central y los gobiernos locales. De la formación, ¿no?, del consorcio, es decir, la capacidad de construir, el conocimiento y digamos, por lo menos el anuncio de la capacidad financiera, las espaldas financieras que les están pidiendo, todo eso lo pone la empresa china. Lo único que pondrían los consorciados peruanos es la llegada al poder, finalmente. Efectivamente, no solo en el gobierno central, sino en los gobiernos subnacionales, ¿no? Claro. Entonces, ahí se cierra un esquema que evidentemente hay que investigar. Se ha observado también que en algunas de estas, o en varias de estas licitaciones que han ganado empresas chinas, ha habido competencia entre ellas, pero que los consorciados peruanos estaban relacionados entre sí, a veces por relaciones hasta de parentesco, lo cual ha hecho pensar o ha evocado lo que sucedía con el Club de la Construcción, donde había una competencia entre comillas a veces. ¿Usted tiene esa impresión también de que se está reproduciendo ese escenario ahora? Se está reproduciendo un escenario altamente sospechoso y que se necesita investigar, y más aún después de las declaraciones de la señora López. Sí. Evidentemente eso hay que profundizarlo. Yo lo que estoy dando es dos elementos que no encajan en un esquema normal de licitaciones. Si la empresa china ya cumple con todos los requisitos, ¿para qué necesita el consorciado? Sí. Y si en las bases de las licitaciones se direccionan para que solamente las empresas chinas puedan ganarlas o puedan cumplir esos requisitos, entonces ahí hay dos elementos que nos pueden llevar a sospechar. Y usted dice que este es un fenómeno que se inicia bajo el gobierno de Vizcarra, pero que ha tenido un crescendo y que se manifiesta de manera más señalada, digamos, bajo el gobierno del profesor Castillo. Mire, no necesariamente en el momento o en el tiempo del gobierno de Vizcarra se inicia, pero hemos visto en los gobiernos regionales, en esa época, durante su gobierno, que se han aplicado estas prácticas. O sea, estas empresas chinas vienen ganando licitaciones, por ejemplo, en el gobierno de Junín hace más de un año, 2 años, ¿no? Entonces ya se ve esas prácticas. Hay estas prácticas en el gobierno regional del Cusco. Tenemos el Hospital Lorena, que bueno, además ya tiene problemas. En Puno también han habido problemas con licitaciones que después se han abandonado, que no han continuado las obras o han estado paralizadas. Entonces, esta práctica se inicia hace 2 años y Vizcarra es un poco el que fomenta la intervención y el crecimiento de la presencia de las empresas chinas en el Perú, ¿no? Pero ¿supone algún cambio al pasar de el gobierno anterior a este? ¿Ha supuesto algún cambio visible y palpable a ese respecto, quiero decir? Lo que se ve es que mientras en los gobiernos anteriores había todavía alguna participación peruana en los proyectos más importantes, hoy en día la participación peruana sigue disminuyendo y cada vez es más pequeña, ¿no? Y las empresas chinas están presentes en todas las licitaciones. Claro, se ha observado que eso puede estar asociado a la gestión del ahora exministro Silva, pero se ha cambiado el exministro Silva por un funcionario que era su mano derecha, que es el señor Bustamante. ¿Qué impresión tiene usted de ese cambio? Bueno, es un cambio cosmético, ¿no? Es cosmético. Así es, claro. No va a producir nada de fondo, digamos. Creemos que no, porque él era el secretario general del ministerio, ¿no? Entonces, él conocía todo lo que se ha estado llevando a cabo en el ministerio. Para hablar un poco de números, lo que hemos encontrado nosotros es que en los últimos 3 años se han adjudicado 15.452 millones de soles a empresas chinas.
Para darnos una idea de lo que significa esto, el presupuesto del sector transportes y comunicaciones tiene, que es el sector que más alto presupuesto tiene en materia de inversiones, tiene un presupuesto de 9.268 millones de soles. Entonces es un volumen muy alto el que están teniendo estas adjudicaciones hechas a las empresas chinas. Y hay otras, sí, iba a decir algo, iba a agregar algo usted, perdón. Iba a decir algo importante. Sí, por favor. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con la participación internacional, que vengan empresas con solvencia de todos los países del mundo. Sí. Lo que además eso incentiva la competencia, mejora la oferta y por supuesto que la calidad de la oferta va a ser mejor y la calidad de las obras. Lo que no creemos que esté bien es que vengan a competir con el piso sin estar parejo, ¿no? Porque hoy día las empresas peruanas no están compitiendo con las empresas chinas, están compitiendo contra la empresa china, contra el Estado chino y contra los bancos chinos. Entonces hay una desigualdad, una inequidad de oportunidades importante. Entendemos. Muchas gracias al presidente de la Cámara Peruana de Comercio, el señor Jorge Zapata, por la entrevista.